¿Qué es lo que prefieres? ¿Encontrarte con una anciana decrépita que ya está en los últimos años de su vida, que pues la edad no le ha sentado bien, que tiene un reloj antiguo incrustado en su ojo derecho y que encima emana un olor un tanto desconcertante, o pues tener frente a ti a una chica joven, bonita, agraciada, y pues la gran mayoría de personas diría, wow, Cristian, pues la chica joven, ¿no? No hay que hacernos los santos aquí. Pero un pequeño grupo de personas un tanto más sensatas dirían, pues Cristian, depende del contexto. Y voy por ese grupo yo también. ¿Por qué? Porque en el mundo mágico, que es esta novela ligera, Ángel se ha enfrentado a un sinfín de problemas y hemos llegado al capítulo 112 en donde se le ha presentado este interrogante, pero de una forma muy espantosa y terrorífica. La verdad, me gustó mucho esta parte, porque en el contexto de esta novela ligera, la chica hermosa, la chica guapa, la chica que se le aparecía frente a frente a Ángel, no era ni más ni menos que un fantasma que venía constantemente a querer atormentarlo, aunque obviamente más adelante se nos dice que no era que quisiera atormentarlo, sino que de una u otra forma las partículas de energía negativa que emitía pues terminaba causándole cierto malestar a nuestro protagonista. Y alguien se preguntará, Christian, bien, me dijiste que entonces la chica era un fantasma. ¿Y la anciana quién era? La anciana vendría a ser la maestra de Ángel, quien tarde o temprano termina salvando a nuestro protagonista de esta maldición, aunque lo hace de una forma un tanto grotesca. Te voy a describir brevemente cómo fue el ritual. Ella empezó a proferir un par de palabras, un par de encantamientos en un idioma ininteligible o inentendible, por así decirlo, en donde alzando su brazo derecho, brazo izquierdo, este mismo se nos empieza a narrar cómo se parte por la mitad. Y no es que se caiga, simplemente queda colgado, o sea, un lado para aquí, otro lado para aquí, mientras era unido por una especie de telaraña, pero no una telaraña así como de una araña, no, sino cuando cortas algo, ¿no ves que cuando se empiezan a despedazar ambas partes se queda como una especie de unión, por así decirlo, como de una saliva con otro lado, pero es la sangre la que lo está uniendo? Pues bien, eso era lo que había pasado. De estos dos lados se estaban colgando literalmente mientras era unido por esta especie de telaraña de sangre, y se empezó a crear como un vórtice del cual salió un par de insectos, y estos insectos se empezaron a multiplicar y empezaron a invadir por completo el cuerpo de Ángel. Luego se nos describe que este personaje, esta mujer, empezó a hablar en una lengua grotesca, una lengua repudiable contra otro ente que había invocado, uno que tomó la forma de un ojo con los pocos insectos que sobraban y empezó a conversar con esta anciana, con la cual terminaron llegando a un acuerdo. No se nos dice cuál fue el acuerdo, pero se nos deja entrever que llegaron a un acuerdo porque se nos menciona que el ojo hizo se puede decir una expresión como de asentimiento, y la anciana hizo una expresión como de que por fin habían terminado las negociaciones, por lo que el ojo se termina convirtiendo en una especie de esfera con un hueco adentro, mientras una mano despreciable, esta es la palabra que mencionan, despreciable o irritante a los ojos, sale de ese, ¿cómo se llama? De esa nueva forma que se había creado. Y esta mano sale, pero con un aspecto, o sea, es una mano humana, pero como la misma descripción que te había botado, que es un aspecto irritante a los ojos, porque era grotesco. Se nos describe que tenía como verrugas, como granos que supuraban y salían de todo el rastro visible de este mismo. Y este brazo se estaba dirigiendo hacia Ángel. Ángel por un momento pensó, wow, ¿qué está pasando? Yo pedí ayuda a mi maestra y creo que me han vendido al diablo, porque recordemos que Ángel no sabía nada de lo que estaban conversando estos docentes, no entendía ni miércoles. Y es por eso que Ángel, cuando vio ese brazo que se acercaba directamente y se nos describe que se acercaba como para tomarlo del cuello, pues Ángel como que dice, wow, se pone un poco para atrás y ya se iba a ir, pero la anciana lo somete rápidamente y le dice, tranquilízate, cálmate, ¿no? Porque he pagado un gran precio para que te ayuden y no te vas a venir a escapar tú, ¿no? Ángel termina resignándose y termina como que ahí medio entrecerrando los ojos entre el que quiere ver y no quiere ver,
y ve como el brazo no, y va así, pero no lo chapa el cuello, sino como que se empieza a mover como buscando algo. Y al no encontrarlo en la parte delantera, porque se nos dice que el brazo lo enrosca por el cuello, termina apareciendo por su pecho como buscando algo, y luego termina yendo a la espalda de nuestro protagonista, donde se dirige directamente hacia la sombra y se inserta como una víbora atrapando a su presa. Luego de eso, pues se retrae mientras empieza a llevar consigo el rastro de un alma, de un ente que era el de esta mujer que lo había estado acechando previamente, la cual empieza a proferir pues un sinfín de gritos y esta termina arrastrada hacia este lugar del cual no se nos menciona y el cual fue conectado a través de estos insectos, ¿no? Cristian. Y entonces ahí acaba todo eso. Pues sí y no, porque de ahí se nos empieza a describir el tratamiento, que es uno de 3 años, y la maestra le pide a cambio al protagonista, pues que le dé la mitad de los recursos que había obtenido en esta aventura en la cual había adquirido esta maldición. Porque sí, no creas que simplemente cuando yo te dije en un inicio esto de que se le aparecía el fantasma y wow, Ángel estaba ahí, el fantasma aparecía y él estaba como wow, estás aquí, no me asustaste, ya fue ella. Listo, no, se nos describe que el fantasma aparecía de una forma muy inesperada. Esperaba el momento en el cual no hubiera nadie. Y cuando te digo que no hubiera nadie, no me refiero solo a que él esté solo, sino que el protagonista se sienta solo. O sea que en ese momento en el cual no estaba alerta, como que ya de por hecho o de por sí de que no hay nadie a su alrededor, pero que encima se podría decir, quitado el estado de alerta, como que se haya metido demasiado en algo, y cuando aparecía a una distancia prudente, pero su voz no venía desde esa distancia, porque tú cuando hablas con alguien, pues tú puedes medir la distancia por el sonido, pues debido a, ¿cómo se llama?, la magnitud de las ondas y un sinfín de cosas ahí, ¿no? Pero por lógica, si tú ves a alguien lejos, no esperas que su voz aparezca como un susurro en tu oído, como si incluso pudiera sentir su aliento, por así decirlo. Pues esto es lo que hacía este fantasma de miércoles, ¿no? Que cada vez que aparecía le pedía ayuda a Ángel, le gritaba que lo ayudara, pero aparecía de lejos y su voz aparecía aquí, como un susurro, como si se lo estuviera susurrando, que lo ayudara y se nos describe esta sensación de Ángel de que su piel se le ponía de gallinas y que literalmente estaba temblando de miedo. Imagínate que estés concentrado en una tarea y de la nada alguien te susurre, ayúdame, ayúdame. Y tú voltees y veas a alguien como a 50 metros o en la esquina de tu cuarto que esté parada ahí y mirándote fijamente. Y se nos describe que tenía un aspecto jovial, un aspecto joven, pero también que llevaba consigo las heridas que habían sido proferidas en el momento de su muerte, las cuales empezaron a sangrar profusamente de todo su cuerpo, ¿no? De por aquí, de su pecho, de su brazo, se empezó a ver cómo estaba desgarrado ciertas partes de su cuerpo y un sinfín. ¿Quién era esta mujer más específicamente? Pues como te había comentado, Ángel se había ido de aventura, terminó salvando entre comillas a una chica, pero esta terminó pereciendo, por lo que no se nos describe por qué, pero el alma de esta chica se terminó aferrando a Ángel, lo cual es un poco cómico, ¿no? Porque Ángel fue el único que bueno, trató de ayudarla, no fue el único que quiso ayudarla, sino que él trató de ayudarla, pero no fue su culpa que ella muriera y aún así ella se aferró a él. Y eso me parece muy interesante sobre cómo funciona esto de los entes en este mundo. Es más como si fueran parásitos que tratan de alimentarse de otras personas o que sin querer no se dan cuenta que su sola existencia o presencia, conforme más se acerquen a un ser vivo, le causan daño, le causan malestar, aunque para ellos no fuera así, porque esto es lo que se descubre más adelante con la maestra, cuando la maestra le empieza a recriminar a otros entes sobre por qué habían atacado a su estudiante, porque la maestra muy anciana, muy de aspecto decrépito, pero tiene un temperamento muy fuerte y le gusta proteger lo que es suyo, o sea, sus discípulos, sus pupilos. Y Ángel, por más que sea de un nivel bajo, viene a ser un discípulo suyo. Cristian, pues bien, y eso es todo lo que llegó a aparecer hasta el capítulo 112. No, han aparecido más cosas, han ocurrido mucho más eventos increíblemente interesantes, pero de todos creo que este es el más
Increíble, la verdad. Pero ¿sabes qué otro evento fue increíble? Pues el evento en el cual le das el botón de seguir para que te siga apareciendo más contenido sobre novelas ligeras, sobre historias y sobre este increíble mundo que es el mundo mágico, ¿no? Así también te invito a que te des una vuelta por el canal porque ahí tengo harto contenido de Reverend Insanity, I Will Eternal con la historia de Bai Shou Shang, una persona que busca la eternidad, pero es media como que mezcla la comedia con la tristeza también y con escenas dramáticas que la verdad que valen bastante el tiempo invertido ahí. También está el registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad, que no lo he terminado, pero lo voy a terminar. También está por ahí. También Dao del Inmortal Extraño y un sinfín de novelas ligeras que he estado analizando y que estoy seguro que te pueden incentivar a querer leer esas historias. También te invito al Patreon, que está en el link general dentro de, ¿cómo se llama? De la página de TikTok de la principal. Y ahí pues si te está gustando el contenido que estoy subiendo, de repente puedes apoyar de una u otra forma. Y más adelante, o en esta semana creo, voy a estar también subiendo contenido exclusivo para esa plataforma. Ahora sí, ¿qué otras cosas importantes han ocurrido hasta este capítulo 112, ¿no? Para ver si te animas tú también a empezar a leer esta genial novela ligera. Se nos describe que con, bueno, no se me ocurre nada ahorita mismo. Se me ocurre ciertos aspectos, pero son más como generales. Cuando ocurrieron la caza de una criatura que era de una, se podría decir, semejanza similar a la de, esa redundancia, ¿no? Semejanza similar a la de un elefante, pero que este tenía como dos cuernos que no le salían de la parte de la boca, sino como de la frente, básicamente, y con estos podía invocar una especie de llamas, los cuales terminaba lanzando hacia su enemigo y estos eran codiciados para poder crear ciertos artefactos de protección y ahí terminó conociendo a otro personaje, ahí se dio, bueno, no es tan interesante, pero se dio la primera pelea real que tuvo Ángel contra otro mago, entre comillas, porque ambos eran discípulos o eran o están en el camino a volverse magos. No son magos oficiales todavía. Están por el nivel 3 por ahí aproximadamente. Y esta es una de las primeras peleas que desarrolla Ángel. Y la otra persona era Benedict, si mal no recuerdo su nombre. La cosa es que este tipo era especialista en lanzar ataques mágicos desde distancia. Y tú sabes que Ángel pues es especialista en ataques cuerpo a cuerpo. Lo lógico te diría que pues en primera instancia Benedict empezaría a lanzar esos rayos tipo arcos, se nos describe, los cuales eran como truenos directamente, pues como esos teaser eléctricos que salen e impactan con electricidad, pues algo así eran parecidos y que una vez que Ángel logre esquivarlos, pues podía acercarse y de un solo tajo eliminar a Benedict. Pero no, el desgraciado de Benedict tenía un artefacto que creaba una especie de aurora o de barrera a su alrededor, como una cúpula que lo protegía de cualquier ataque físico, o sea, nadie se podía acercar. Y entonces Ángel estuvo batallando en cómo romper esa maldita barrera y ahí también se dio cuenta que por más que su fuerte sea esto del ataque cuerpo a cuerpo, pues no podía depender al 100% de esto, sino que tiene que encontrar hechizos de ataques a distancia para poder hacerle frente a estos escenarios. Cristian, ¿que cómo culminó todo esto? Pues por un golpe de suerte y por más que nada las tácticas que empezó a emplear pues Ángel, porque Ángel al final se fue por una guerra de desgaste. Él utilizó todo lo que tenía pero no para acabar con él, sino para desgastarlo lo máximo posible. Incluso utilizó varios conocimientos que él había pues obtenido a lo largo de su travesía, ya sea en el viaje, ya sea cuando estuvo interactuando en la ciudad que es esta de Leno, todo ese conocimiento para poder disuadir a este personaje que era Benedict, que venía desde otro colegio de magos muy lejano. La cosa es que después de utilizar todo esto, ambos llegaron a ese punto muerto, ¿no? En donde Ángel se quedó sin mana y se quedó estático ahí, y Benedict también se quedó sin mana y se quedó tirado en el suelo ahí esperando
que Ángel le diera el golpe de gracia mientras le decía, ya, acaba de una maldita vez, ya, ¿por qué lo estás alargando tanto? Mientras Ángel estaba como ahí, como le digo que no me puedo mover, básicamente. Y ese fue el comienzo de esta bonita amistad. No sé cómo se empezará a desarrollar más adelante, pero lo que se nos dejó ver es de que ambos pues se terminaron insultando, de ahí empezaron a hablar y de ahí se terminaron insultando otra vez y de ahí al final dijeron que no vale la pena que dos magos tan increíbles como ellos pues terminen muriendo solamente por por esta simple criatura la cual querían cazar, que era este elefante con cuernos de fuego y demás, ¿no? Así que decidieron repartirse a este ser mitad mitad y pues que cada uno vaya por su lado. Luego de eso intercambiaron con números, por así decirlo, porque aquí utilizan una especie de señal de runas para mantenerse en contacto y contarse las últimas de los magos, ¿no? Como decirte, que aquí estamos investigando tal cosa y el otro, wow, qué chévere, ¿no? Algo así me imagino, porque este es algo llamativo. Se nos ha metido de frente el concepto de que tú puedes compartir tu runa con otra persona y esta runa es como algo personal, pero en ningún momento se nos ha explicado qué es esto de las runas. Cristian, no, que sí en un inicio se nos ha dicho que cada persona pues puede ver un número limitado de runas y esas runas son las que van a determinar tu nivel y tu pues afinidad con ciertos elementos. O sea, sí, pero no se nos ha explicado cómo es esto de la runa personal, si él la crea, si aparece de la nada, si es un símbolo que tú agarras al azar y dices, pues es mío. O sea, como que ya hay una lista de símbolos y tú dices, este es mío y le das tu toque personal con tu energía o tu mana, por así decirlo. No se nos ha dicho eso, solamente se nos dice que pues el ángel tiene su runa personal y le comparte a Benedict y Benedict también y como cada uno conoce la runa personal del otro, pues entonces como que pueden enviarse mensajes directamente. Tampoco se ha ahondado cómo es esto de este esta conexión con las runas, ¿no? Yo lo tomo por el lado de los teléfonos, ¿no? Que tú le pasas tu número, le pasas el número a otra persona y hay como un servidor general que me imagino que es la red de mana o algo así. Y es por eso que pueden conectarse, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Es como que yo tengo las coordenadas siempre donde tú vas a estar y tú también. Entonces te puedo enviar por esas coordenadas mensajes directamente solo a ti y solo a tu persona, porque yo sé cuál es tu signo. No ahondo mucho más ahí porque la novela no explica y no quiero tampoco que todo el video se trate sobre eso. Eh, Otro aspecto interesante que se pueda mencionar, mm, y no se me viene a la mente más que la magia. Cristian, ¿cómo que la magia? La magia ya se ve, si el título es El mundo de magos, ¿no? Pues sí, pero no sé si te has percatado, o de repente yo soy el que recuerda mal, corrígeme en los comentarios si de repente soy yo el que recuerda mal, pero en la novela de un brujo, en un mundo de magos, la magia no es tan oscura como lo es acá. Si mal no recuerdo, ahí es más con elementos raros, cosas extrañas, criaturas mágicas, o sea, va por ese lado, tira por ese lado. Es cierto que por ahí de una u otra forma terminan refinando personas, pero ya. Pero aquí en el mundo de magos es más como aborrecible, detestable, asquerosa ante los ojos de cualquier ser humano y debe de ser repudiada porque incluso para avanzar dentro de este mundo tienes que hacer actos tan aberrantes de los cuales tú ni siquiera a veces te das cuenta que formas parte, como por ejemplo para poder llegar al nivel 3 tenía que consumir un elixir que era, su nombre en determinadas cuentas era fórmula de plomo o algo así. Cuando Ángel dice, pues bien, yo puedo imitar esta fórmula, entonces le pide a su inteligencia artificial que le diga más o menos de qué está hecha, se termina enterando que está hecho de una aberración, básicamente. Se nos dice una mujer de 18 años la cual había sido embarazada y a la cual se acabó con su existencia de una forma muy perturbable y es que es llevarla al borde de la crisis existencial, o sea, asustarla a muerte. Luego, no se nos dice luego, sino que mientras esté siendo asustada a muerte, se tiene que inyectar una solución de plomo u otro elemento parecido en su feto, en su vientre, para que ésta disuelva la criatura y no sé, y con el susto como que todo eso se crea una especie de conexión y luego se tiene que extraer ese líquido en el cual se ha fundido el feto. Y ahí recién ese es el brebaje con el cual Ángel pudo subir al nivel 3. Ángel se quedó como que, ¿qué? ¿Qué está pasando? No, no. Sí, fue muy chocante, la verdad. El autor no ahondó mucho en la reacción de Ángel y la verdad es que
En esa parte lo apoyo porque yo quiero creer que pues Ángel se quedó en shot como cualquiera y simplemente decidió no pensar en eso, ¿no? Porque al final de cuentas él tiene que avanzar en este mundo y tiene que obtener más habilidades para poder pues defenderse a él y defender a sus seres queridos. Gracias por llegar hasta el final. Nada, como les estaba comentando, estoy pues subiendo videos o semanalmente o mensualmente, pero no voy a pasar de ahí, ¿no? Porque también tengo algunas cosas que hacer. Sin nada más que decirles, escribe en los comentarios qué novela ligera te gustaría que analice más a futuro. Por ahora estamos en el mundo mágico, pero esto solo tiene 600 capítulos y ya has visto que hemos llegado al 112. La semana pasada estábamos en el capítulo 72, así que estamos avanzando a grandes pasos. Y eso que no me he tomado la molestia de ahondar mucho más, porque no he tenido tiempo. Pero en esta semana sí voy a tener tiempo, así que es probable que ya demos un salto de 112 a de repente 300 o 400, quién sabe, de repente por ahí surge la sorpresa. Pero nada, escribe en los comentarios qué otra novela ligera te gustaría que analice. Estaba viendo en si volver a leer lo que vendría a ser esta historia que me habían recomendado, que era El Resplandor, una novela ligera que está en web novels, pero no está completa todavía. Estoy esperando como que se completen los capítulos para poder leerlo completa. Pero no sé, también si lo comentan aquí, de repente lo puedo leer paralelo a esto, o leer otra novela ligera paralelo con esta, y también traerle más capítulos sobre esa, o más reseñas sobre esas historias. Sin nada más que decirte, cuídate mucho, mantén tu distancia y nada, ruega por nosotros porque estamos en elecciones, literalmente. Esperemos que pues el futuro del país le vaya bien, ¿no? Y que no todo se vaya pues al demonio. Sin nada más que decirte, cuídate mucho y chao.